tarde de tres cosas de las cuales Cristo nos liberta. Número uno, lo más importante, hermanos, del pecado, que nos lleva al infierno, que nos maldice nuestras familias, que nos esclaviza. Número dos, nos liberta, hermanos, de exactamente de los demás, de lo que los demás hagan, lo que demás, cómo vivan los demás, nos hace libres de los demás. Y ahorita voy a ahondar un poquito en eso. Y número tres, nos hace libres para servirle a Él, hermano. Y vamos a las Biblias, a Juan capítulo 8, hermanos, Juan capítulo 8. Versículo 28, voy a leer un poquito el pasaje detenidamente. Vamos a poner de pie, hermanos. Y le voy a ir explicando poquito porque no voy a regresar al texto, quizás no regrese mucho, pero lo voy a explicar y luego voy a pasar a la predicación. Juan capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra del Señor. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, que dice, así hablo. Entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Cristo fue libertado de las pasiones de su carne, hermanos. Porque, hermanos, las pasiones de la carne actúan en contra de lo que nos conviene. La carne le gusta lo que le hace daño. Entonces, Cristo dice, yo no hago, dice ahí, otra vez en el versículo 28, dice, yo no, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si tú puedes hacer lo que a Dios le agrada, eres libre de tus pasiones. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Todos juntos de 32, hermanos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Todos juntos en 36. Así que, si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces, dice ahí, hermanos, en el versículo, versículo 44, hermanos, Jesús les dijo ahí, vamos a leer todos juntos, 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire, hermanos, en el versículo 33, dice ahí, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Pregunta, hermanos, y usted que conoce la Biblia, los judíos con los cuales Cristo está hablando en ese tiempo, ellos, hermanos, en realidad vivían la vida como ellos querían o estaban bajo esclavitud. Y ellos dicen que no eran esclavos, ¿verdad? Estaban sometidos al imperio romano y ellos decían que no eran esclavos. Ahora, ellos dicen ahí, hermanos, en el versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Jamás fueron esclavos, hermanos, de nadie, o sí fueron esclavos? ¿De quién fueron esclavos? De Faraón, de Egipto, y
después de otros imperios, hermanos, de los griegos, de los persas, de los medos, de Babilonia, y aquí dicen que no eran esclavos. Entonces, hermanos, muchas veces el que está esclavizado niega que está esclavizado, porque está tan acostumbrado, hermanos, a estar bajo esclavitud, que piensa que esa es la vida. Y hermanos, no, hermano. El pecado y Satanás esclaviza. Jesús les dice que son de su padre el diablo. El diablo, hermanos, y el pecado, también habla del pecado, esclavizan a las personas, hermanos. El diablo y el pecado, hermanos, esclavizan a las personas. Mire el 34, hermano, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, hermanos, ellos fueron esclavos físicamente por los romanos, por los persas, por los griegos, por Roma, por Babilonia, por Egipto y otros países que los conquistaron también. Fueron esclavos también por el pecado, hermanos, por su propio pecado, y también eran esclavos de su padre, que les dijo Jesucristo que su padre era el diablo, hermano. Y bueno, hermanos, quiero hablar de libertad. Y les voy a hablar primero con una historia, hermanos. Un judío llamado, aquí lo apunté, Víctor Frankl, fue preso, hermanos, con los judíos de Alemania por el imperio de Hitler y por los nazis. Y hermanos, él miró cómo mataban a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus amigos, cómo los metían a las cámaras para quemarlos, cómo los asesinaban de muchas maneras crueles. Y él estaba esperando lo mismo, él solamente esperaba que también él lo mataran, pero decidieron guardarlo porque lo quisieron usar como una rata de laboratorio. Quisieron abrirlo para hacer experimentos crueles de esterilización con él. Y hermanos, ahí fue donde él conoció la verdadera libertad. Él dijo, yo no puedo hacer nada ahorita para escaparme, no puedo hacer nada para atacar a los que me están haciendo todas estas torturas, pero sí puedo en mi mente y en mi corazón ser libre de rencor, libre de odio, libre aún del dolor. Y hermanos, divinamente, hermanos, él quedó libre después porque hubo personas que fueron libertadas. Y cuando él salió, hermanos, del cautiverio alemán, él dio clases a sus estudiantes, hermanos, en Viena, si no mal me recuerdo, y les decía, hermanos, cómo uno puede ser libre, hermanos, de la influencia externa, y uno puede estar, hermanos, libre en su interior, aunque lo externo, hermanos, esté cayéndose a pedazos. Y cómo, hermanos, el ser libre en su interior, en su ser, en su corazón, trae la influencia, hermanos, para que después, paulatinamente, uno sea libre del cautiverio exterior, de las cosas que nos están esclavizando. Entonces, él dijo, la liberación, la libertad de estas torturas de Alemania es una cosa externa, la liberación. Pero la libertad es una condición interior de la propia persona. O sea, en medio del remolino, o como Jesús, en medio de la tormenta, él dormía. ¿Por qué dormía Jesús en medio de la tormenta? Porque él era libre de temor, él era libre de conocer el futuro, porque él sabía que Dios lo guardaba. Él era libre, hermanos, del pecado, y él podía dormir en la barca cuando venía la tormenta. Él pudo, hermanos, dar su vida en rescate por nosotros. Él pudo abrir los brazos para recibir los clavos, siendo Dios, hermano.
Porque nuestro Señor Jesucristo, aunque estaba siendo cautivo, entre comillas, o esclavizado o muerto por los romanos y judíos, en su corazón, en su interior y en su espíritu, hermanos, Él era libre para hacer la voluntad del Padre y para padecer sabiendo lo que el futuro le depararía, que es la exaltación de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, hermanos, la liberación es una condición externa, pero la libertad es una condición interna, hermanos. Entre más expandamos la libertad interior, más pronto vendrá tu liberación. Entre más expandamos la libertad interior, más pronto vendrá tu liberación. Algunos están atrapados por situaciones en su vida, no creo que peores que lo que nuestro Jesucristo pagó por nosotros, esos clavos, esos látigos en su espalda, esa tortura. No creo que peores usted esté padeciendo que Cristo, o que el alemán que le acabo de mencionar, que el judío, perdón, que le acabo de mencionar. Sin embargo, si hay cosas que te afectan, si hay tristezas que vamos arrastrando en nuestra vida, si hay, hermanos, de alguna manera, hay cosas que venimos arrastrando, dolor, algún vicio, algún mal hábito, alguna tristeza, alguna amargura, algún rencor, alguna deuda que vamos arrastrando, hermanos, algún problema de salud. Entonces, hermanos, te quiero decir en esta mañana, tarde, que Cristo, hermano, te da la libertad para que levantes las alas como las águilas, así dice la palabra de Dios. Correrán y no se cansarán. Para, hermanos, expander tu espíritu, hermanos, de una manera, como Cristo dice, hermanos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, dice la palabra de Dios. Hermanos, entonces, quiero hablar de 3 cosas en que Cristo nos hace libres. Número 1, como ya lo mencionamos, Cristo nos hace libres del pecado. Cristo nos hace libres del pecado. Mire Hechos 19, hermano. Hechos 19. Hechos 19. Versículo 18, hermanos. Dice ahí, hermanos, Hechos 19, 18, y muchos, dice la palabra de Dios, desde el 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado, ¿quién, hermanos? El nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Todos juntos el 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vemos, hermanos, aquí en Éfeso, que los que creyeron en Jesús fueron capaces de agarrar esos libros costosísimos de magia y hermano, quemarlos, y el costo de esos libros era 50,000 piezas de plata. Ellos estuvieron dispuestos a ser libres de lo que les hacía ricos, porque la magia deja mucho dinero. También de la influencia, porque la gente cree en los brujos y de alguna manera los respeta. Y hermanos, ellos al creer en Jesús fueron libres de la magia. ¿Quién trabaja en la magia, hermanos? ¿Dios o Satanás? Fueron libres de Satanás, hermano. Yo no conozco un mago,
un adivino o un brujo o una bruja que no pague, porque Satanás cobra muy caro. Cobra con la vida, cobra con los hijos, cobra con desgracias. Satanás no es amigo de nadie. Él tiene gente trabajando en la tierra, brujos y todo eso. Pero hermanos, él les cobra, los destruye, así es Satanás. Y hermanos, vemos que estos hermanos al recibir a Cristo sacaron su libro, los quemaron, y dice ahí, hermanos, que confesaban sus pecados, confesaron sus pecados. Hermano, yo recuerdo cuando me convertí a Cristo, tenía una caja 18 por 18 pulgadas, caja grandísima, hermanos, lleno de música del mundo, y toda esa música, hermanos, la saqué de mi casa. Todo lo que no era correcto, lo saqué de mi casa, hermano. ¿Por qué? Porque Dios te da la libertad, le pierdes el amor a las cosas del mundo, ya no estás esclavizado. Ay, es que esta música me costó miles de dólares juntar la colección. Bueno, hermano, eres libre para poder liberarte de las cosas que te tienen atado. Eres libre. Yo me acuerdo, hermanos, usted sabe que que nosotros, hermanos, como bautistas, creemos lo que dice la Biblia en cuanto al pudor y la modestia y la vestimenta de la mujer. Y la hermana Verónica tenía bastantes y muy bonitos, entre comillas, ropa que no eran faldas. Y costaron caros porque yo mismo compraba esa ropa para ella. Pero un día se deshizo de toda su ropa, le perdió el amor a esa ropa que le hacía notar su cuerpo, y ella no quería faltarle respeto a Dios. ¿Me entiende, hermano? ¿Sí? Entonces, Cristo te hace libre de los pecados que te tiene atrapado, que te tiene esclavizado, que no te deja avanzar, que es como una piedra en el río que no deja fluir el agua. Mire 2 Timoteo capítulo 2, hermano. 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 23. Dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo de Dios no debe ser, ¿qué? Contencioso, sino amable para con todos, que dice, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija, como hace ratito lo que acabo de mencionar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer qué, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Repita conmigo esta palabra, hermanos, versículo 2 Timoteo capítulo 2, versículo 23, 26, hermano, todos juntos. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él. Escapar, hermano, escapar de la cautividad de Satanás, que nos tiene cautivos, que no nos deja avanzar. Cristo nos vino a libertad del pecado. Cristo nos vino a libertad del poder de Satanás en nuestra vida. Mire el libro de Hechos, capítulo 26, hermanos. Hechos, capítulo 26. Dice la palabra de Dios, Hechos, capítulo 26. Versículo 16, dice la palabra del Señor: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he padecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de quién, de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Le dijo Dios a Pablo: ni judío ni gentil, ahora tú eres libre. Versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados
y herencia entre los santificados. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo fue enviado a predicar el evangelio para libertar a los cautivos del poder, la potestad de Satanás, y trasladarlos al reino de Jesucristo. Mire Mateo 12:28, hermanos, Mateo 12:28. No, sí, Mateo capítulo 12 y el versículo 28. Mateo 12:28, está hablando Jesucristo. Pero si yo, ¿estamos ahí? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera, ¿qué? Los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermano, Jesucristo, escúchame hermano, expulsó de nuestra vida los demonios que nos tenían adorando una imagen, que nos tenían ligados a una botella de tequila, de ron, de cerveza, de mezcal. De los demonios que nos tenían, hermanos, enemistados con Dios, que nos tenían en la inmundicia, en la lascivia, en los pecados sucios. Hermano, usted escuchó la letra de la música del mundo, hasta la más bonita, hermano, la que, ay, esta está bonita, pero está hablando de infidelidad, está hablando de otra mujer, está hablando de cosas malas, demoníacas. Entonces, pero en la música nos liga a ese estilo de vida, hermano. Pero Dios nos libra del poder de los demonios, de esa música mundana, hermanos. Dios nos libra. Nos da la libertad para cantar cuán grande es Él, solo de Jesús la sangre, Cristo mi íntimo amigo, cantos espirituales, salmos, nos liberta de esa música mala y sucia. Entonces, Cristo nos hace libres, número uno, de la esclavitud del pecado. ¿Quién está contento que no tiene que tomar? Que no tiene que fumar, que no tiene que ir a la disco ahí a bailar, que no tiene que a vestir o pintarse el pelo de colores como la gente del mundo? ¿Quién está contento que tiene su propia personalidad, que no se tiene que tatuar? ¿Sí, hermanos? No necesita quedar bien con la gente. Ay, traigo el pelo color rosa y amarillo, soy original. No, no eres original, estás copiando al mundo. Tengo un tatuaje bien original, no es original tu tatuaje, este tatuaje ya se lo puso otro, y es de la mente de otro, estás copiando al mundo. Pero Cristo nos liberta de todo ese pecado, hermanos. Número uno, hermanos, Cristo nos hace libre del pecado. Ahora, tú todavía estás batallando con pecado, hermano. No necesitas batallar porque Cristo ya te libertó. Tú no tienes que regresar a la jaula está abierta, Satanás la tiene abierta, pero ¿por qué te metes ahí si Cristo ya te libertó? Si tú eres libre para vivir tu vida, para Él, gozosamente, hermanos. Entonces, Cristo nos hace libres del pecado. Número dos, hermano, Cristo nos hace libres e independientes de los demás. 1 Corintios 7, hermano. Cristo nos hace libre e independiente de los demás. Mire 1 Corintios 7 y vea por favor ahí, hermanos, el versículo 23. 1 Corintios 7, 23. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Escucha, hermano, lo que acabo de decir. Tú no tienes que ser esclavo de los hombres. Y mira lo que dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que dice, que la mujer no se separe del marido. Aunque el marido no sea cristiano, tú tienes la libertad de obedecer a Dios y mantener tu vida pura, hermana,
Y rogar a Dios para que Dios liberte también a tu marido, si no, ¿cómo va a ser libre? Y tú eres libre, aunque te diga la comadre, déjalo, o otro hombre te esté haciendo ojitos, tú eres libre para permanecer haciendo la voluntad de Dios. Versículo 11, y si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Eres libre para permanecer puro en caso de que haya separación. Eres libre para esperar en Dios. No tienes que hacer lo que el mundo hace. El mundo ya ni se casa, ya no se casan. Porque ¿para qué quieren un papel? Dicen ellos. ¿Qué persona tan bruta va a comprar un carro y le van a dar el título y dice, no me es el título, ¿para qué lo quiero? Pero ahorita la gente dice, no importa el papel. Cristo nos da la libertad para ser inteligentes y sabios. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y es consciente en vivir con él, ¿qué dice? No la abandone, no. Hermanos, tranquilos. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, ¿qué dice? No lo abandone. Tú no tienes que hacer lo que hace el mundo de casar, recasarte, meterte con uno y con otro. No, tú eres libre. Versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Mira el 15, hermanos. Pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice? Sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Mira, dice, si tu marido es tan malo que te prohíbe la iglesia, que te hostiga, que te maltrata, que te pega, que te maldice y se quiere ir, que se vaya. Porque tú no eres esclavo de nadie. Así dice la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Hermanos, es la Biblia, no lo estoy sacando de mi corazón, no lo estoy inventando. Es la Biblia porque... ¿Están bien, hermanos? Vamos a orar porque los veo medios asustados. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es pura, que es verdadera, mi Dios. Bendito seas. Te pido que bendigas a la iglesia, que nos abres al corazón. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Sigamos adelante, hermanos. Versículo 18. ¿Fue alguno llamado circunciso? ¿Qué dice? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo el circunciso? ¿Qué dice? No se circuncide. No somos esclavos de la ley de Moisés, ni de los judíos mesiánicos, ni de los judaizantes. Dice, quédate incircunciso, no tienes que circuncidarte. No tienes que mutilar tu cuerpo a causa de una religión. Eres libre en Cristo. Versículo 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos del Señor. Cada uno en el estado en que fue llamado en él se quede. Fuiste llamando siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermano, somos libres. Escúchame, aquí está la clave. Somos libres de lo que otro quiere hacer de nuestras vidas. Cuando tú estás inseguro, hermano, en qué hacer, va a haber un montón de voces alrededor diciéndote por aquí, por allá, por aquí, por allá, haz esto, al otro. Entonces, nosotros somos libres para no seguir la agenda de otra persona, sino seguir la agenda que Dios nos ha dado. Y no me malentienda, hermano, pero es por eso que yo no le presiono tanto a ir a la oración. Porque usted es libre si quiere ir o no. Usted sabe si va o no va, si ora o no ora. Le animo a que ore en su casa todos los días, pero usted es libre. No lo presiono ir a testificar. Le mando las fotos para que se goce con los que van, para que ore por nosotros.
pero no tiene ninguna presión de mi parte para salir a ganar almas, porque usted es libre. No tiene que seguir la agenda si Dios no se lo está pidiendo. Ahora, si Dios se lo está pidiendo y usted no lo sigue, bueno, ya es otra cosa. Pero usted es libre. Usted es libre. Usted es libre, hermano, de diezmar o de no diezmar. Es su decisión. Usted sabe si Dios se lo está pidiendo, y si Dios no se lo pide, usted va a ver la Biblia si Dios no se lo pide. Pero usted lo va a hacer. Nadie va a ir, no va a ir ahí el hermano tal con una pistola a su casa, hermano, el diezmo. Con una espada, ¿verdad? Si no lo da, ahorita lo vamos a ejecutar. No, hermanos, cada quien tiene libertad de obedecer o de no obedecer. Son libres. Pero obviamente, hermanos, en cuanto a esto, somos libres para hacer lo que a Dios le agrada. Pero somos libres, hermano. Mire, por favor, hermano, Lucas 23. Lucas 23. No solamente de seguir una agenda, hermano, pero mire aquí Lucas 23. Y el versículo 33 dice ahí, hermanos, Lucas 23, 33, dice ahí la palabra del Señor: mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese a lo que ellos pedían. Versículo 25, y le soltó. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Sí leí bien o no? Lucas 23 a 33, vamos a 33. Lucas 23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, ¿qué dice? Le crucificaron allí. Dice, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, todos juntos a 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aquí leímos estos 4 versículos, hermanos, de Pilato, de la gente, de Cristo. Pilato, hermanos, ¿era libre de tomar decisiones o fue esclavizado por la voz del pueblo? Pilato mismo sabía que no tenía que crucificar a Jesús porque era inocente. Sin embargo, Pilato, por presión de la gente, se esclavizó a lo que la gente decía. ¿La gente era libre o estaba siguiendo nada más la turba? Estaba nada más, hermanos, injustamente acusando a alguien. Ahora sí, se enoja uno, se enoja otro, y no saben ni por qué están enojados, pero mátenlo. Así estaba la gente, esclavizada de su propia carne y malicia, de su maldad. Estaba manejada por los fariseos, sacerdotes, estaban mal. Y en la cruz estaba Jesús. Y Jesús, libre en su corazón, en su alma y en su espíritu, dijo: Padre, perdónalos. O sea, su corazón tan puro, tan limpio, tan santo, tan libre de rencor, tan libre de amargura, tan libre de deseo de venganza, que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa es una de las máximas libertades, hermano. Que no te afecte la carnalidad o los ataques de otros. Que tú puedas amar a todos, aunque como a Cristo, ¿verdad? Injustamente te ataquen o injustamente te deseen la muerte, o aún te hagan cosas malas, te roben, te ataquen. Pero Jesucristo, hermanos, era libre de rencor, era libre del dolor, era libre de la venganza, era libre, hermanos, de para seguir adelante con su corazón limpio, hermano. Hermano, esto es maravilloso. Por ejemplo, el pastor debe conocer el estado de sus ovejas, ¿sí o no, hermanos? Entonces yo los conozco a todos, a cada uno. Sé cada uno cómo se comportan en cada cosa. Y cuando digo en cada cosa es
en cada cosa. Y no miro solamente lo que se ve afuera, sino miro todo lo que está adentro también, porque es mi trabajo y Dios me dio esa facultad de poder conocer lo que hay en los hombres a través del comportamiento, la conducta, actitudes, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, aunque como pastor yo pueda encontrar ciertas cosas, aún pueda saber que alguien está hablando mal de mí, aún eso, yo soy libre para tratar a todos como si nunca me hubieran hecho nada, como si todos fueran bien cristianos, bien espirituales, como si todos oraran, como si todos leyeran la Biblia, como si todos sirvieran a Dios. Dios me dio esa libertad para no hacer acepción de personas, para no tratar mejor al que sí hace y más peor al que no hace, sino verlos a todos con amor. Obviamente, hermanos, Dios no es injusto. Si usted hace lo bueno, Dios lo va a recompensar. Y el liderazgo de la iglesia se va a dar cuenta y también le va a hacer notar a la gente que usted es un hombre o una mujer de testimonio. Pero hermanos, el hecho es no estar atados a lo que los demás hagan o no hagan. No estar atado como varón. Si mi esposa está enojada, tiene una mala actitud, o si el hombre está enojado, tiene una mala actitud, yo no estoy atado a gritarle o a responderle igual. ¿Por qué? Porque yo estoy libre del rencor o amargura que tenga la otra persona. No sé si me está entendiendo, hermano. ¿Sí? Yo soy libre, hermanos, de que si el otro pastor me quiere o no me quiere, soy libre. No me importa. En este corazón hay mucho amor de Dios para todo uno, para cada uno, sea como sea. Pero hermanos, no se equivoque. Es Cristo quien dijo: Padre, perdónalos, no tengo rencor. Esto no solamente no están honrando a Cristo, sino están gritando, lo están escupiendo, lo mandaron a los látigos, a la cruz, y todavía Él dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Con un corazón tan libre de amar, tan libre de estar en la cruz y morir por nuestros pecados, tan libre de buscar el perdón futuro para ellos. Y dice la palabra de Dios que después de eso vieron las tinieblas, el terremoto, y se iban golpeando el pecho, ¿verdad? Ay, Señor, perdónanos. Bueno, la oración de Cristo tuvo efecto porque Él era libre de amar, perdonar, de no guardar rencor, de no tener el dolor en su alma de lo que le estaban haciendo. Y por eso, hermano, podemos ser libres. Si en tu familia, cuando eras niño, tus papás no se portaron lo mejor, tú eres libre. Hermana, si un varón la engañó, usted es libre de perdonar, de amar, de olvidar, de seguir su vida, no estar atada a esa amargura, a ese dolor. Si te robaron, a mí me han robado, eres libre para perdonar y para hacer mucho más de lo que te han robado. Si abusaron de ti en cualquier manera, tú eres libre para olvidarte de ese dolor y para buscar la voluntad del Señor. De hecho, como les dije, hermanos, este hombre judío llamado Víctor Naki sabía que después de esto quizás Dios le iba a dar la oportunidad de poder ser de bendición a otros con su testimonio, cómo aguantó las torturas, y hasta ahorita es una bendición para los judíos. Decir: mira, los alemanes me destrozaron por dentro y por fuera, pero yo me mantuve entero porque soy libre en mi alma. Cristo nos hace libres. Juan 21, hermanos, Juan 21. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Versículo 22, Jesús le dijo, versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué dice?
¿qué a ti? ¿Qué dice? Sígueme tú. Versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué dice? ¿Qué a ti? Versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Escúchame, hermano. Pedro había sido perdonado después de haber traicionado a Jesús, de haberlo negado 3 veces, ¿sí, hermanos? Jesús le restauró su alma y su corazón. Pero ahora veía, un segundo. Ahora veía, hermanos, que también Juan le estaba siguiendo. Y decía Pedro, Señor, ¿y este qué? O sea, tú me hablaste a mí, pero este ¿qué quiere? ¿O por qué está aquí? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Escúchame, hermano. Jesús te hace libre de los celos y de la envidia. Te voy a poner mi caso como profesional, como siervo de Dios. Hay un hermano aquí en Los Ángeles al cual le regalaron 2 edificios. No 1, 2. Un hermano así como una iglesia como esta. Hay otros hermanos que pues nacieron aquí y pues conocen el país y las reglas y luego por la gracia de Dios los americanos les prestan un edificio grande, les dan camiones les dan todo un sistema para que simplemente la iglesia crezca. Y a mí me tocó llegar, recibir golpes, no saber inglés, batallar con un edificio que no tenemos, buscar renta, y todo eso, hermanos, que a lo mejor tú te quejas, pero nos hace mejores y más fuertes. Y Dios, hermano, a mí en mi corazón me ha puesto, bueno, y si a aquel le regalé edificio, y si a aquel le di camiones, y si a aquel le di un sueldo, y a ti no, ¿a ti qué? Ellos son ellos, tú eres tú, yo tengo un plan para ti. Y esto no lo digo por mí, lo digo por ustedes, hermanos, que se comparan. ¿Y por qué aquel hermano está más cerca del pastor? ¿Y por qué el hermano aquel, sí, Dios lo bendice y le da casa y le da hijos, le da esto, le da lo otro? ¿Por qué aquella hermana, por qué sí tiene esposo y yo no? ¿Por qué aquel hermano sí puede servir a Dios y yo no? Mira, tú estás perdiendo demasiado tiempo pensando en los demás. Dios te dice esta mañana, ¿a ti qué? Sígueme tú, yo tengo una agenda para ti. Tú eres libre, no para hacer lo que los demás están haciendo. A ellos les di eso, a ti te di esta agenda y te doy la libertad de que aquí te fortalezcas, de que aquí crezcas. Yo no sé tú, pero yo estoy agradecido por todo lo que padecí, hermanos, y todo lo que he padecido, porque eso me ha ayudado a ser mejor. Entonces, Cristo te hace libre de la envidia, hermano, de estar observando al otro, de estar comparándote con los demás y de estar criticando a los demás. Te hace libre. ¿A qué horas te puso Dios? Te puso una silla y te puso un martillo para que enjuiciaras. A ti Dios no te puso de juez, hermano. A ti Dios te dio un propósito para hacer. Eres libre para hacerlo. No para estar atado a la envidia, al rencor. A estar ahí nomás mirando qué hacen los demás, qué criticas, a quién juzgas. Eres libre, amén, hermanos. Romanos 6:18, hermanos. Somos libres de los demás para servir a los demás. Romanos 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué, hermanos? Siervos de la justicia, hermanos, siervos de la justicia. Mira, tengo más, pero voy a terminar, hermano. Tú puedes leer los demás versículos en la casa. Siervos de la justicia. Dice ahí, hermanos, capítulo 6, versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? De la justicia. Ok, hermanos.
libertados del pecado. Ayer me pasé un tremendo tiempo, hermano, con mi hermano Yoliano ganando almas, repartiendo folletos. A mí me encanta, hermano, cuando hay alguien que tiene el mismo sentir que tú. Y este joven, ¿verdad?, yendo a buscar a las personas, a darle folletos. Algunas personas no te agarran el folleto, no quieren saber, otros sí. Pero él dijo algo ayer, dijo, a la gente no le da vergüenza hacer su religión, por ejemplo, hacer los rosarios, a los musulmanes traer su vestimenta de musulmanes, a los testigos andar repartiendo sus revistas. ¿Por qué a mí me va a dar pena hacer lo que Dios quiere que haga? Además, es bueno, dijo él, llevar un mensaje de esperanza a otras personas. Un mensaje que, digo yo, puede transformar la vida. Eso es libertad. Yo creo en Jesús y yo lo predico sin temor, sabiendo que es la verdad y que estoy en mi derecho y que lo puedo y que lo debo hacer. Viniste a ser siervos, eres esclavo del pecado. Antes no te daba vergüenza, hermanos, bailar el pávido návido. No te daba vergüenza bailar la cucaracha. No te daba vergüenza ahí, hermanos, el mariachi loco. Te ponían la mano y dabas vueltas como trompito. Y no te daba vergüenza, hermano. Eras el payaso. O la payasa. Porque eras esclavo, eras siervo de Satanás. Ahora eres siervo de la justicia. Mire, hermanos, Romanos 8. Viva México, hermanos, amén. Versículo, Romanos capítulo 8, hermanos, no estábamos, perdón, ya se me quemó el bueno, déjelo, lo apago. Ahí donde estábamos, hermanos, versículo, ¿dónde estábamos hace rato, Memo? 6:18, perdón, sí, 6:18. 6, dice 6:20, porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y hechos ¿qué? Siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. Ahora, hermanos, como siervo de Dios, tienes por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Podemos morir con dignidad, sabiendo que después de la muerte tenemos la vida eterna. Somos libres del temor. Somos libres de hacer la voluntad de Dios, porque sabemos que caminando en la voluntad de Dios, Dios, como dijo el Salmo que leyó Samuel, nos tiene preparadas heredades aquí en la tierra y allá en el cielo. Somos libres. Usted sabe la historia de la vida pobre, hermanos. Dice que venían los ricos, echaban de lo que les sobraba a la canasta o ahí al lugar donde echaban las ofrendas. Pero vino esta viuda pobre y tenía nomás 2 moneditas, como 2 centavos, hermano, como 2 pennies. Y dice que era todo lo que tenía, que era todo su sustento. Y lo echó en la canasta de las ofrendas. Y Jesús dijo, ¿verdad?, que ella había dado más que todos, porque había dado todo su sustento, todo lo que tenía. Pero hermanos, esta viuda, que no tenía dinero, no tenía comida, no tenía nada, ¿por qué dio esas 2 blancas, hermano? Muy sencillo, jóvenes, porque era libre del amor al dinero. O sea,
No amaba más el dinero que a Dios. Y otra cosa, porque era libre de la desconfianza. Ella sabía que Dios siempre la iba a alimentar. ¿Sí, hermanos? Libre del temor, libre de la desconfianza, libre del temor de la muerte, libre de los vicios, libre del pecado, libre de la culpa, hermano. Nosotros no tenemos por qué tener culpa. Cristo ya nos perdonó los pecados, amén. Libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, 3 cosas de las cuales somos libres. Número 1, hermanos, del pecado, de los demonios, de Satanás. Número 2, hermanos, somos libres de lo que hagan los demás. Somos libres de los demás. No tenemos por qué estar ligados con alguien más si no es la voluntad de Dios. Nosotros seguimos a alguien si Dios no lo dice. Y si no, no lo seguimos. Somos libres. Nadie nos esclaviza, hermanos. Y número 3, también somos libres de no guardar rencor, sino de amar, de no tener esa ligadura de dolor, de rencor. Y también somos libres, hermanos, en Cristo. No solamente del pecado, no solamente, hermanos, de los demás, pero somos libres para servirle a Él. Mire, hermano, si estuviéramos en los años en que llegó Hernán Cortés a México, usted, hermano, hubiera sido destinado a que las mujeres fueran abusadas, los niños, los bebés muertos, a usted lo esclavizaran a trabajar y a sacar oro de las minas hasta que se muriera para llevárselos al rey de España, a que usted fuera parte de la población de México, Guatemala y Centroamérica, de Perú y de todos los lugares hispanos, donde murieron 56 millones de hispanos. Pero gracias a Dios, hermano, que un día alguien dijo, esto ya no está bien, y yo soy una persona, aunque sea morenito, aunque sea más chiquito, más chaparrito, yo todavía soy inteligente, yo todavía tengo derechos, soy hecho a la imagen de Dios, y no voy a dejar que los españoles me estén pisoteando y matando y violando a las mujeres. Y se libertaron de España. Y por eso ahorita, mira, hermanos, qué libre eres. Eres libre, hermano. Nadie te está pisoteando, nadie está tomando tus hijos, tu mujer, nadie te está... Si tú quieres ganas 10, 15, 20, 50, 100 la hora. Es lo que tú quieres ganar, porque eres libre. Ahora en Cristo, hermanos, tú no eres esclavo del pecado. Tú no eres esclavo de los demonios ni de Satanás. Tú no tienes que estar humillado, tirado y postrado en el piso a merced de lo que el diablo esté haciendo con tu vida. Tú eres libre para volar, libre para hacer la voluntad de Dios, libre para ser feliz, para ser bendecido. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay un canto, hermanos, un canto que me gusta mucho, se llama Quebrantado y Derramado. Y dice el canto, y al derramar la fragancia, es de la mujer que quebró el vaso de alabastro de mucho precio. Lo quebró para derramar ese ungüento en los pies y en la cabeza de Jesús. Y dice, al derramar la fragancia, el perfume se libertó. Y así es tu vida, hermano. Estaba encerrada antes, pero ahora, hermanos, tú eres libre. Y llenó toda la casa el perfume, hermanos. El perfume se libertó, dice, como un preso ya sin cadenas, como un alma que del mal se libró. Y así Dios quiere que tú seas como ese perfume, hermano, que es libre y que llena toda la casa de Dios
y todo el mundo de Jesucristo, y que se sienta esa fragancia, esa paz, esa bendición, no que esté encerrado, esclavizado por Satanás, por el pecado. Está en tu decisión, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, mi Dios, porque usted es fiel. Te pido, mi Dios, que tú hayas hablado, Señor, de manera especial a nuestras vidas, y que podamos vivir en libertad, mi Dios. Si usted le da gracias a Dios por la libertad, levante su mano. No es esclavo, gracias a Dios. ¿Quién diría, pastor? La verdad que el diablo me ha querido engañar con guardar a veces rencor o la envidia o a veces yo mismo me esclavizo con ciertas cosas. Pero pastor, entiendo que Cristo me libertó y voy a seguir a Cristo en esa libertad. ¿Alguien levanta su mano? Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Padre, gracias, Señor. Quizás habrá alguien que dice, pastor, yo no tengo la seguridad que si muero voy al cielo. Pero pastor, yo quiero ser libre del infierno. Yo quiero ser libre de Satanás. Quiero ser libre del pecado. Por favor, ore por mí. Alguien levanta su mano. Yo no quiero ir al infierno, pastor. Ore por mí. Alguien levanta su mano, hermanos. Quiero ser libre. Alguien levanta su mano. Señor, tú sabes los corazones, Señor, y te pido que tú bendigas y que tú nos ayudes. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Dios es bueno, siempre. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a lo que es el convivio que tenemos. No podemos comer aquí, hermanos, lo siento, pero sí podemos llevarnos algo. Así que las hermanas que van a ayudar aquí, por favor, si pueden venir de este lado. Y también los hermanos, pues ya están acá, ¿verdad? Los que van a ayudar en la dulcería también, por favor. Y vamos a orar para... ¿Tenemos un canto más, hijo? Vamos a cantar un canto más, hermanos, y después oramos, pues pedimos.